capítulo 5, versículo 17 al 26. Y mientras preparaba esto, pensaba también cuánta gente, y me recordaba cuánta gente de repente uno se topa en el camino, gente que es cristiana, gente que te invita a la iglesia, gente que tal vez oró por ti, y tal vez nosotros nos pusimos tanto hilo. Y yo me recuerdo detrás de la casa donde vivíamos con mi hermana, yo vivía en la casa de mi hermana, y atrás había evangélicos, nos invitaban, chicos, nos invitaban. Después en otra parte, otra persona, siempre lo de alguien, siempre en nuestro transitar, en nuestro caminar, siempre va a haber alguien que nos hable de Cristo, siempre va a haber alguien, o escuchamos de repente una predicación, pero siempre el Señor nos estuvo cercano. Entonces, el pasaje que está ahí habla un poco de la fe de otras personas, no del que fue sanado, sino la fe de otras personas. Y el verso 17, Lucas 5, 17, dice así, que habla de Jesús sanó a paralítico. Dice así: aconteció un día que Jesús, estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre, está bien. Y sucedió que unos hombres que traían el lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraron llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos y respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Padre, gracias te damos este día por tu palabra. Tu palabra siempre nos trae bendición, nos trae fortaleza, nos ayuda, nos guía, nos exhorta. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Amén. Y amén. Yo le puse por título a esto: la fe de ellos. La fe de ellos. No la fe del paralítico, sino la fe de los otros. Los otros tenían más fe. Y por eso decía yo recién que cuánta gente tuvo más fe en nosotros que nosotros mismos en llegar al Señor. Cuando usted le comparte, cuando usted le habla, cuando usted le dice, usted tiene fe que en un momento dado ese va a poder llegar al Señor. Ahora, dentro de este hermoso plan de redención que tiene Dios para con nosotros, vemos que el énfasis, si bien es cierto, hay un énfasis que hace ahí el escritor Lucas, y el énfasis que hace más que la sanidad, hace énfasis acerca de la salvación, del perdón de pecados. Aunque el paralítico nunca hizo una declaración de fe, no oró ni nada por el estilo, pero sí deja intrínseco acerca de que lo más importante tiene que ver con la salvación. Ahora, el Señor, entendiendo que era la oportunidad que se le daba, hay una profecía acerca de esto en Isaías 61, 1 al 3, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es una profecía dada 700 años por lo menos antes de la venida del Señor, pero que es una profecía mesiánica y que se va a cumplir en la persona del Señor Jesucristo. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ahora, cuando leemos la profecía, simplemente la profecía, nos damos cuenta que primero hay todo un asunto tan importante como el ungimiento de Cristo. Se habla del Mesías. Cuando se habla de ungimiento, es el Mesías. Pero la palabra va predicada o el mensaje va a quienes, va a los abatidos, va a los quebrantados, va a dar libertad a los cautivos, va a dar libertad a los presos, a proclamar a los enlutados, a los afligidos nuevamente, ya, a los que están enlutados nuevamente, vuelvo a insistir, a los angustiados. Ahora, si se dan cuenta, hay varios calificativos acerca de nuestra realidad, de la realidad en que nos encontramos. Ahora, ¿por qué razón da tanto énfasis a eso? Porque en definitiva, lo que más encontró el Señor cuando Él dijo, vengo, ¿verdad?, a buscar a la oveja quebrantada, la perniquebrada, aquella que se ha descarriado. He venido a eso he venido. No he venido a aquellos que están sanos, sino más bien he venido a los enfermos. A esos he venido. Ahora, la palabra del Señor, la palabra de Dios para nosotros, vemos una palabra o vemos un Dios, como decíamos antes, es el Padre que siempre soñé. Vemos a un Padre preocupado y vemos al Dios de amor que se empieza a manifestar de acuerdo a estas instancias. Vemos que a veces las personas tienen el conocimiento, pero pueden tener conocimiento en primera persona, pero no tienen la experiencia de esa realidad que cada uno de nosotros debiera tener con el Señor. En otra oportunidad usted me ha escuchado acerca de conocer a alguien y tener una relación con alguien, que es muy diferente tener una relación con alguien. Y Dios no quiere solamente que tengamos conocimiento, sino más bien que tengamos una relación con Él y podamos ver al Salvador, al Perdonador, al Misericordioso, al Bueno, al Justo, al Santo. A ese Dios quiere que empezamos a conocer. Usted y yo que lo logremos poder conocer. Ahora, antes de Isaías, ya Dios estaba dando una palabra acerca de eso y decía, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Toda enfermedad en medio de ti. Él lo iba a hacer porque Él iba a ser Jehová Rafa o Rafael o Jehová mi sanador. Ahora, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir efectivamente en una circunstancia de esa naturaleza, sí, Jehová es mi sanador? Pero la importancia del sanador es que el Señor viene primero a sanar las heridas de nuestro corazón, que son las más importantes. Es lo más importante, por eso hablaba de los quebrantados, venía a hablar de los abatidos, venía a decir a los cautivos, venía a decir a los que están presos. Ahora, eso es lo primero que viene a hacer el Señor. Ahora, el salmista, él decía, pero clamaron, hablando acerca de Israel, dice, pero clamaron al Señor. ¿Y clamaron al Señor cuándo? Dice, en su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué pasó? Cuando ellos clamaron al Señor, dice, el Señor los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, por eso dice entonces, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificios de alabanzas y publiquen sus obras con júbilo. Ahora, porque yo decía antes, ¿por qué tenemos que dar testimonio del Señor? ¿Por qué tenemos que proclamar la bondad del Señor? Y dice que tenemos que hacer o proclamar la bondad del Señor con júbilo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabrá sabía muy bien cuál era su misión. Y nosotros solamente nos resta que debemos agradecer, testificar y decir cuán grande ha sido Dios. Ahora yo podría preguntarle, ¿cuán grande ha sido Dios con usted? O más bien cambio la pregunta y digo, ¿ha sido Dios grande con usted? Amén. Y si yo le pregunto, ¿en qué sentido ha sido grande Dios con
detalles, en esas cosas tal vez muy domésticas, en las cuales Dios ha estado, estuvo y estará. Pero es allí donde vemos la grandeza del Señor. En esas cosas pequeñas vemos la grandeza del Señor. De cómo Dios te guió o te cuidó, te guardó durante todo este tiempo. Y si pasaste alguna situación difícil y compleja, pero estás aquí. Sí, ese es el asunto. Estás aquí. Ahora, cuando vemos la profecía, y la profecía puede quedar así al azar y en definitiva no nos tomamos muchas veces de lo que la palabra señala. No caminamos, como tantas veces se lo he señalado, no caminamos por una palabra. Y nosotros deberíamos caminar por una palabra de esperanza, de fe, de confianza, sentirnos que hay algo que nos está respaldando. El Señor Jesucristo toma ahí en esta misma profecía, en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los jóvenes, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Vuelvo a insistir. Y cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo y empieza a predicar, ¿con qué se encontró? ¿Qué es lo que encontró el Señor en las personas? ¿Cómo estaban las personas? ¿Estaban derrotas? ¿Estaban perdidas? ¿Estaban huérfanas? ¿Estaban heridas? Empiezo a estar diciendo, ¿cómo encuentran a las personas? No encontró gente sana, robusta, felices, ¿ya? Porque cuando una vez también conversamos acerca de lo que era la felicidad, porque uno dice, me voy a casar y voy a ser feliz. No es así. Voy a tener un hijo y voy a ser feliz. No es así. Voy a comprar este refrigerador grande y voy a ser feliz. No es así. Porque hay que tener otro. Siempre estamos así. Porque la felicidad no está en eso. La felicidad está en el Señor. Amén. En Él está la felicidad completa. Ahora, ¿qué es lo que encuentra el Señor cuando vino? ¿Qué es lo que encuentra el Señor en nuestras vidas? ¿O qué es lo que hay dentro de nosotros o dentro de una congregación? ¿Qué existe entre nosotros? ¿No existe que habíamos corazones rotos? ¿Vidas quebrantadas? ¿Abandonados? ¿Solitarios? ¿Solos? Ahora, Él tiene esta preocupación. Y esta preocupación es latente, porque así está la humanidad. La humanidad está de esta forma. Y es una humanidad que no quiere acercarse al Señor. No quiere acercarse al Señor. Ahora, vemos a estos amigos, por eso hablo de la fe que ellos tenían. Ellos tal vez habían escuchado acerca del Señor, que había un Dios, o un Señor, o un profeta, o un hombre que hacía milagros y que había sanado a muchas personas. Y dijeron, bueno, aquí está la oportunidad, la importancia de tener amigos que nos lleven a Cristo. O la importancia de nosotros ser amigos, de llevar a la gente a Cristo. Porque alguien nos llevó al Señor, alguien nos compartió de Cristo. Alguien que tenía buenas intenciones, ese que tiene buenas intenciones, nos compartió algo tan importante y tan fundamental que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, estos amigos estaban allí y tenían otro amigo y dijeron, pero ¿cómo lo hacemos? Este amigo no puede caminar con nosotros, no puede jugar con nosotros, no puede ir de excursión con nosotros, no puede ir a hablar con nosotros porque es un paralítico, hay que cargarlo y de alguna forma para algunos tal vez sea una carga porque siempre tenemos que andarlo trayendo y no es libre de poder caminar. Algo se puede hacer y lo único que podemos hacer es llevarlo a Jesús, mostrarle a Cristo. Si la gente pudiese entender que su quebranto, que su vida rota, que su vida quebrantada, el único que puede sanar su corazón es Jesucristo, seríamos completamente diferentes y no nos cerraría la puerta en las narices. Porque buscan por diferentes lados tratar de sacar o de salir de esa situación, pero no pueden. Y nosotros le estamos mostrando, y le estamos diciendo, ¿sabes qué? Jesús te puede sanar. Amén. ¿Sabes que Jesús puede sanar tu quebrantado corazón? ¿Sabes que Jesús te puede dar libertad? Libertad de servicio, libertad de esa mala costumbre. El Señor te puede ayudar. Es el Señor, el único que nos puede ayudar es el Señor. Y nosotros más encima le decimos, pero ¿sabes que a mí lo hizo conmigo? No soy perfecto, tengo miles de defectos. Pero sí lo hizo conmigo. Estoy en un proceso de cambio. Porque nadie es perfecto en este mundo.
Y seremos perfectos cuando lleguemos a la imagen de Jesucristo. Despertemos a la imagen. Pero mientras tanto, no. Ahora, esta insistencia de estos amigos, ¿ya? Cuando llegan, se me imagina defraudarse y decir, pucha, ¿por dónde? ¿Qué hacemos? No podemos por ningún lado. Y es allí donde vienen los y los piubos, no habíamos venido, y empiezan a venir todas estas cosas que nos pasan a todos nosotros. ¿Ya? Que nos sucede a todos nosotros. Y yo agradezco a ustedes que ustedes vienen. ¿Ya? Amén. Que a pesar del frío, de la distancia, ¿ya? Están. Amén. Porque también decía, que yo no soy de los que me quedo acostado, por supuesto, pero es rico que hace en la casa, que has acostado, tomar cafecito, tomar desayuno, es rico, debe ser rico. Pero uno dice, no, porque en definitiva son 2 horas a la semana. Dentro de tantas horas a la semana, 2 horas, no es nada. Si se dan cuenta, no es nada. Es un porcentaje, pero bajísimo, en el cual nosotros dedicamos este tiempo como iglesia, como hermanos, porque allí es donde envía Dios bendición y vida eterna. Ahora, estos que estaban ahí, aleluya, insistieron, había una insistencia, la casa estaba llena, ¿ya? Todos querían escuchar lo que Jesús estaba hablando, estaba diciendo, Él estaba enseñando. Y seguramente a usted le ha pasado, y seguramente con estos amigos, seguramente los amigos del paralítico pensaron por dónde entramos al paralítico. Tal vez se sentaron y dijeron, ¿qué haremos? A lo mejor estaban divididos. O tal vez dijeron, no, mejor vámonos. Pero ahí estaba dividida la situación. Y es lo que nos pasa muchas veces a usted tal vez invita a personas y dice, pero que el sábado trabajo, el sábado voy a la feria, es que queda muy lejos, que hace mucho frío, que hace mucho calor, y empiezan a ustedes mismos a darle las excusas. Amén. Las excusas que muchas veces tal vez pusieron estos amigos. No, mejor que nos vamos, ¿sí? Porque estamos haciendo el loco. Me salió argentino. No, mejor vámonos. Voy a reír chileno. Mejor vámonos. Y los otros decían, esperemos un poco. Algo puede suceder. Algo puede suceder. ¿Ya? Porque hoy nuestro amigo debe irse con su sanidad. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros insistimos? Y como decía el otro día con el rey Juan, y tocaba el profeta, tocó cuántas veces, tocó 1, 2 y 3. Pero el profeta le dijo, pues si hubieses tocado más, hubieses insistido más, hubieses procurado más, hubieses sido más insistente, habrías tenido la victoria. Pero ¿cuántos de nosotros estamos a punto de recibir una victoria? Y hasta ahí nos llegamos porque nos cansamos, nos aburrimos, nos dio frío, nos dio calor, nos dio hambre, nos dio sueño, nos dio de todo. Y insistimos un poquito más, y estamos como los discípulos en Getsemaní, cuando el Señor dijo, ya vamos a orar, oremos para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Y fue a orar el Señor empezó a orar, y volvió, y él estaba durmiendo, ya, oren para que no entréis en tentación, ayúdenme a orar. Se fue el Señor nuevamente a orar y volvió, y dijo, gracias por el tiempo, no se puede hacer nada más. ¿Cuántas veces? Y no es que el Señor se haya desmoralizado, desanimado, no. O sea, entendió que ya no podía luchar contra eso. Y muchas veces nos pasa a nosotros mismos. Uno insiste, me ha pasado a mí. Insisto, llamo, voy, busco todo lo demás, visito todo lo demás, yo me cansé. Perdóname, Señor, pero ¿por qué? Porque también uno es humano y se aburre y se cansa y se chorea y se da. Ahora, estos amigos estaban ahí. Y seguramente estaban divididos. No, vamos nomás. Si ya, y como seguramente le ha pasado como acá, vamos nomás, y tampoco nos da vergüenza venir para allá. A mí no me da vergüenza. No, y muchas veces, y seguramente usted se ha encontrado con gente que no está con tantas personas. ¿Y cuántos son? Es como que si eso midiera algo. Yo no sé qué mide. ¿Cuántos son? Y si fuera por eso, pregúntale al Señor, Señor Jesús, ¿por qué tenías 12? ¿Por cuándo moriste? Se fueron todos, fracasaste. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién fracasó? ¿El maestro o fracasaron los discípulos?
Ahora, pero ahí estaban, ellos sabían, aleluya, que el Señor podía hacer algo. Y tener esa convicción clara de que Dios puede hacerlo hoy. No quedarse ahí mirando de afuera o mirando de la vereda del frente, diciendo qué pasará. No, hay que meterse, o como dice Ezequiel, meter los pies al agua, y no solamente las tobillos, no solamente las rodillas, no solamente hasta la cintura, no solamente a los hombros, sino hay que nadar en la presencia del Señor e insistir, porque lo que Dios quiere es que seamos hombres y mujeres insistentes. Toquemos, aleluya, el trono de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo dijo: pedid y se os buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, ¿será mentira esa palabra? Dios la dijo para ordenar ahí, para que quede bonita en el bronce, que en definitiva, que linda la palabra. Pero la respuesta sigue, porque todo aquel que pide, recibe. Aquel que pide, recibe. Y el que busca, y el que se le llama, se abrirá. Entonces vuelvo a pensar en esto. ¿Qué será que el Señor Jesucristo, cuando dé esa palabra, simplemente es para que quede un versículo más en la Escritura y nosotros nos olvidemos un poco, o lo dijo porque verdaderamente puede darse? Amén. Sí, Señor, será. Aleluya. ¿Usted ha pedido y se le ha dado? Yo sí, yo pedí y se me ha dado. He buscado y he hallado. Amén. Y he llamado y se ha abierto. Así es, Señor. A mí me ha pasado. Me ha pasado, no sé, me pasó a usted, pero es verdad. Ahora, siempre va a ser de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Yo no le va a pedir un avión para no voy a ir a ninguna parte, pero de repente la gente tiene cuestiones que no se pueden dar. No, hay una mansión allá arriba en no sé dónde, ni conozco, Paradesa, Barnechea, o no sé dónde, ni conozco. ¿Para qué si no va a tener plata ni para mantenerle para hacer relación? Las contribuciones. Para pagar las contribuciones. Así que para eso. No, Dios nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, Amén. de acuerdo a nuestras necesidades. Amén. Dios responde a nuestras necesidades, no a nuestros caprichos. Así es. Amén. Ahora, como decía Jacob con la insistencia, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. No te dejaré, porque quiero tu bendición. Ahora, ¿cuántos de nosotros insistimos? Y el Señor dice: aguarda, Jehová, aguarda, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Hay a veces que se demoran las cosas. Pero ¿qué actitud podemos tomar ante eso? ¿Aburrarnos? ¿Enojarnos? O más bien, esfuérzate, aliéntate, aguarda, Jehová. Sí, espera en el Señor. Pero siempre que tengo que esperar. ¿Qué hay que esperar? ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Será que Dios está trabajando con mi corazón? Así es, Señor. Hay cosas que son instantáneas. Hay cosas que tienen un proceso. Hay una sanidad en la Escritura que fue en 2 tandas. Fue un proceso por el cielo. Y Dios escupió y su lodo, le puso lodo en los ojos y le dijo: ya me lavarte. Ahí en el estanque. El ciego se lavó y volvió a decir: ¿qué ves? Veo más o menos, no. Ya, otra vez de creer. Hay cosas que Dios tiene que tratar con nosotros. Esperemos, debemos nosotros bombardear el trono de Dios. Una vez basta, 2 veces suficiente, 3 será también suficiente. ¿Cuántas veces? Pero en el momento menos pensado para nosotros se producirá el milagro. Amén. No nos cansemos. Yo sé que nos cansamos, yo me canso. Pero sigamos insistiendo.
Dios lo hará en su momento dado, porque si nosotros soltamos eso, o soltamos en oración o a nuestros hijos, o a la mamá, al papá, al hermano, quien sea, porque usted ora, si usted lo suelta, queda a la deriva, pero mientras usted está orando, lo está atando al cielo, lo está atando al reino de los cielos, lo está trayendo, está pidiendo sobre él la bendición del Padre, y aunque no veamos nada, y veamos todo lo contrario, porque a veces parece que la oración no tiene sentido, parece que la oración no surge su efecto, al parecer, pero debemos estar ahí, porque Dios dice que esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los amigos estaban afuera, pero ellos tenían la fe, la confianza y la seguridad de que tan solo siquiera el Señor viese al paralítico, iba a haber algo iba a suceder. Entonces dijeron, se me ocurre que dijeron, si no podemos por la puerta ni por la ventana, por el techo. Ahora es una locura, es escandaloso. Ahora, imagínense que alguien de repente abriera el techo y entrara a un paralítico por ahí. Ahora, si bien es cierto, las casas no eran como son las de ahora, las construcciones completamente diferentes, porque eran de madera, paja, ramas, eran madera y vidrio. Pero subamos por el techo, hagamos algo, insistamos por otro lado, veamos que Dios puede hacerlo, o cómo Dios puede hacerlo, porque la multiforme gracia de Dios es inmensa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que Dios vio la insistencia, la perseverancia, la fe que ellos tenían, que Dios podía hacerlo. Tal vez podría haber dicho como el centurión, di la palabra y mi hija será salva, dila. Porque él entendía la autoridad que el Señor tenía, que pues yo tengo gente a mi cargo, y si yo digo a este anda para allá, este va a ir, di la palabra y mi hija va a ser salva. Pero ellos no, ellos insistieron porque sabían que algo podía suceder ese día. Subamos por el techo. Aleluya. Y me imagino todo el trabajo que se dio para poder subirlo al techo. No eran todas las cosas que tenemos en la actualidad, que parece que todo es tan fácil. No había sillas de ruedas, no había estas camillas que uno amarraba a las personas, no, era completamente todo artesanal, todo con ramas, con palos, con cosas así. No había un material de tela que fuese resistente para sujetarlo y para mantenerlo tampoco. Pero lo lograron. Ahora, es allí donde vemos cómo la fe puede moverse. La fe que debemos tener nosotros a la persona cambiada, transformada. Pensar que si usted está orando por tiempo, verlo que un día va a estar humillado delante de la presencia del Señor. Tal vez se ha demorado, pero pensemos en nosotros cuántos se demoró el Señor en llegar a nuestras propias vidas, cuán rebeldes fuimos nosotros mismos. Cuán difícil fue, aleluya, que la palabra del Señor penetrara en nuestros corazones y nos hablaron por diferentes personas. Pero la fe mueve la mano de Dios. La fe hace lo imposible posible. La duda te dice que es imposible, pero la fe te dice que es posible. Por la fe, dice Hebreos, por la fe salió Abraham de Ur y fue padre de muchedumbres. Por la fe sacrificó a Isaac. Por la fe Noé construyó un arca. Por la fe Rahab, la ramera de Jericó, puso una cinta de color grana, rojo. Por la fe Abraham ofreció a Isaac a su hijo. Por la fe creemos que la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todos nuestros pecados. Por la fe celebramos la Santa Cena, pan y vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, y decimos hasta que Cristo venga. Por la fe la mujer sirofenicia, aleluya, esa mujer cananea, se acercó al Señor pagana, idólatra. Nadie sabe su nombre, aleluya, ni de su marido, ni de su hijo. Estaba ya atormentada por un demonio, pero se acerca aún temiendo ser rechazada por su condición gentil. Rogaba, suplicaba, imploraba, gritaba: Señor, Hijo de
rogado, abogado, clamado, suplicado, ha llorado, ha aullado y ha pedido al Señor: Señor, por favor, ten misericordia. Guárdalo, cuídalo. Aleluya. Fue duro el padecer lo que le dice el Señor a la mujer. No está bien tomar el pan de los hijos de los judíos y echarlos a los perrillos, a los perros, por ser gentil. El término perro es demasiado fuerte. No es un perro de casa, de esos que tienen su casa, en el baño, no son perros vagabundos. Son estos perros que digo yo cuando veo estos perros vagos que andan afuera, digo, esos son perros patos malos, digo yo. Perros patos malos, digo, que van a correr. No eran ese tipo de perros, esos vagabundos que nunca comen ni la basura. A eso se refería que eran perrillos. La mujer tal vez podría, o antes de eso, ¿qué habría pensado usted si el Señor le dijese eso? No está tan bien. Y el término es aminorado para que no sea tan fuerte. Porque decirle a una mujer, no está bien para ti, perra, es muy fuerte. Entonces, por eso cambia el término y usa el término perrillos. Ahora, ¿cómo la mujer podía haberse retirado, avergonzada, defraudada, molesta, decepcionada, humillada? ¿Pero qué hace una mujer cuando está su hijo hospitalizada y dice que no puede entrar? Busca profundo como entrar. Pelea con medio mundo si no le atienden la guagua al tío. ¿Por qué? Pelea, habla, insiste, se mete por esta puerta, se la cierra, se va por la otra puerta, se la cierra, se va por la otra puerta, se da la vuelta al hospital, pero entra. Amén. ¿O no? Amén. Amén. A nosotros dicen, no puede entrar, ya está bien, no queda bueno, no sentimos nada, ¿verdad? Pero con una mujer que le digan algo, que no puede hacerlo con su hijo, una mujer va a pelear con medio mundo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Y son capaces, tal como esa mujer, recibir cualquier tipo de humillación con tal de que su hijo pueda recibir algún tipo de atención. No importa, dice, no importa, mami, pero mi hijo tiene que atenderlo. Ahora la mujer podría haberse retirado con toda esa ofensa, fue muy ofensivo. ¿Pero qué hace? Pero dice, pero sabía que estaba el Señor ahí y que Jesús podía hacer el milagro. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. No importa lo que me digas a mí, no importa lo que tú me humilles a mí, no importa, pero su hijo o mi hija es la que está padeciendo y yo te estoy pidiendo por ella. Era la fe de la mujer por su hija, no importa lo que pasara, no importa que los amigos también los humillaron y le dijeron, pero ¿cómo, loco, están haciendo esto? No pueden hacerlo. No importa. Porque cuando la persona quiere que alguien reciba algo y está afectada su emoción, su cariño, su amor, es capaz de hacer eso y mucho más. Y sobre todo una mujer. Y es verdad que nosotros ahí avergonzados tenemos que decir amén. ¿Por qué? Porque es verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Dice, mujer. Ni siquiera nombre. Y dice mujer nomás así. También un poco despectivo. Porque él era judío, era hombre, la religión y todo lo más, pero resaltaba todo eso. Y dice, mujer, grande es tu fe. Tu hija está sana. O cuando la ve, usted quiso hablar porque no, por ninguna parte quería entrar, de repente se encuentra con el médico. Dice, señora, ya, bueno, venga para acá, yo voy a dar la información. ¿O no? Porque insistido ya para contarle que no sé, me voy tranquilo, pero no da la información. Usted va a ver a su hija. Ya vean un ratito, pero la va a ver. Y usted después que la ve, que haga con el médico, ya queda tranquila. Pero después vuelve a la calle. Ahora, ¿qué hicieron los amigos? Lo pusieron en medio, delante de Jesús. Eso, como yo aquí, es tener fe, creer, tener convicción. Eso
dadivoso de los amigos, pero qué corazón más dadivoso es el Señor. Y si voy al Señor, Él escuchará mi clamor. Nunca estará ocupado cuando escuche. Nunca dirá, ya bien aburrido, hasta se borró leyendo la misma cuestión, la misma cantaleta, ya. No dice así el Señor. Dice, ven, siéntate conmigo. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué otra vez? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Porque el Señor nos volverá a escuchar, porque dice la palabra, Él consolará a los enlutados, a los afligidos, y a estos enlutados, afligidos, que consolará, a estos se le dará gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O como dice Hechos 5:15, tanto, dice que sacaban a los enfermos a las calles, y eso es fe también, y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, estamos hablando de Pedro, un discípulo, o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y estos eran sanados. Y me imagino la escena, todos sacando a los enfermos, y que pasara Pedro, era Pedro, ni siquiera era Jesús. Pero Pedro tenía el mismo poder que tenía Jesús, ese mismo poder que tiene usted y yo. Ese mismo poder no ha cambiado. No es un poder más el que tuvo Pedro, el que tuvo Jesús, o el que tuvo los apóstoles, el mismo poder que está aquí esta mañana. Ahora, me imagino la impresión del Señor Jesús. Y para los que todos estaban allí esa mañana, ahí en esa sala, en ese día, en esa casa, podrían haberse molestado, porque estaban molestando al Señor. No es cualquier persona. Usted puede interrumpirme a mí, yo soy hacer roles, ¿no? Pero estaban interrumpiendo al Señor, a Jesús. Interrumpieron la enseñanza de su predicación. Pero no habíamos leído la profecía que decía, pero Él venía a hacer la voluntad del Padre. Venía a rescatar lo que se había perdido. Había venido a sanar a los quebrantados de corazón. Había venido a dar libertad a los cautivos. Había venido a dar vista a los ciegos. Había venido a dar libertad a los oprimidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando estamos aquejados por algo. Cuando queremos llevar a alguien a Cristo, presentarlo delante del Señor. Jesús dijo, al ver la fe de los amigos. A lo mejor el paralítico estaba incómodo, estaba molesto, ay, que me duele aquí la cintura, ay, que me duele las piernas, estoy tullido, no me muevan tanto, me duele la espalda, me duele la cintura, ay, los brazos. Tal vez el paralítico alegaba por su dolor. Y quizá lo más probable, que era paralítico. Pero el Señor le dijo, al ver la fe de los amigos, ni siquiera el paralítico. A lo mejor el paralítico venía alegando, mientras lo bajaban, ay, cuidado, cuidado. Se imagina, ¿ve? Y todos mirando para arriba, ¿qué pasa? Pero al ver la fe de ellos, el Señor le dice, no le pregunta nombre ni nada. Y parece que fuese contradicción. Tus pecados te son perdonados. Pero a ver, si Él no venía por eso. Pero volvemos a decir, ¿qué es más importante? ¿La sanidad del alma o la sanidad del cuerpo? La sanidad del alma. Ahora, el hombre estaba enfermo del alma. Dice la abuela de su pueblo, yo no preguntaré mucho. Dice que hay muchas enfermedades. Un poquito, un paréntesis. Hay muchas enfermedades que son enfermedades del alma. Amén. Amén. Y una vez le contaba de todo,
Ustedes saben mi historia. Se va a contar de nuevo, no se va a contar de nuevo, lo cuento con personas, ¿no? Siempre he pensado, yo lo pensé en Robles, he pensado que mi madre se murió no tanto de la enfermedad que tenía, sino tanto del dolor que padecía, del dolor físico, emocional, de tantos golpes que recibió y para sus hijos tiene que hacer. Siempre he pensado eso, que se murió un familiar. Entonces, volviendo a eso, sí, bueno, por lo que leí, puede ser asertivo, no asertivo, pero no comparo con esto. Hay muchas enfermedades como que la gente está enferma, que son enfermedades del alma, ni siquiera físicas, que repercuten en lo físico, que es diferente. El dolor, la tristeza, el abandono, la muerte, Falta de amor, no perdón. falta de amor, el no perdón. Muchas gracias. Leí un reportaje ayer que decía, parece que era de la comuna de Ñuñoa, dice que están haciendo algo. Por tanto, anciano solo y abandonado que está en sus casas, no solamente los que están en la. Y estos mueren simplemente de la tristeza y se enferman de la tristeza porque los abandonaron. Porque es un abandono. Ese es un abandono. ¿Ya? Y no sé si seguir con eso, pero es muy característico lo que dice el Señor. Hijo, o dice al hombre, tus pecados te son perdonados. En una sanidad del alma. El hombre estaba enfermo del alma. Jesús ve. ¿Qué es lo que ve el Señor? Lo que nosotros vemos. Lo que el hombre no puede ver. Y volvemos a lo que ustedes mismos decían. Había odio, tal vez, rencillas, resentimientos, pleitos, raíces de la amargura, divisiones, disensiones. Jesús quería que el hombre fuera libre y que todos supieran que Él era el Mesías prometido. Porque Él había dicho arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánta gente está presa de situaciones que le han acontecido y que no han perdonado? Y es ahí donde tiene que venir la palabra del Señor a nuestras vidas y a nuestros corazones. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si en él hay caminos de perversidad, caminos de muerte. Examínalo, Dios. No me gusta mucho el otro texto, en ese sentido no me gusta cómo se aplica, no porque no me gusta el texto, no me gusta mucho el otro texto que dice, no, si Dios conoce mi corazón, y me quedo que Dios me conoce mi corazón, pero yo digo, ¿por qué no decimos mejor, examina, oh Dios, mi corazón? Amén. Si dijésemos eso, es que constantemente nuestro corazón tiene que ser examinado delante de la presencia del Señor. El pecado es lo que atormenta a la humanidad. Aleluya. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toda potestad está en el cielo y en la tierra. Él podía perdonar pecados porque era el Hijo de Dios. Porque eso es lo que caminaban, lo que dudaban y empezaban a hablar y a murmurar y a hacer chismes ahí. Si podía o no podía. Entonces el Señor cambia la versión después y dice, bueno, entonces toma tu lecho, ándate y vete a tu casa. Aleluya. El poder de Dios, la autoridad del Señor, porque no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay demonio que aleluya no huya de su presencia y de su poder, ni el viento ni las grandes olas, todo se somete ante Jesús el Señor. Aleluya. Todo. Ahora, la palabra, la orden, la autoridad que tiene el Señor, toma tu lecho y anda. Y seguramente el paralítico no dudó no lo sabemos, pero ¿cuál fue la orden? Era una orden, y a las órdenes hay que obedecerlas y decir, bueno, entonces toma el lecho y se puso en pie y se fue. Porque eso es lo que pasa con la autoridad del Señor. La autoridad, porque está todo sometido bajo su autoridad. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el príncipe sanador divino. Es nuestro gran Shaddai, nuestro gran libertador, nuestro gran Yeshua. Jesús está aquí hoy día. Aleluya. Y hoy puede ser tu gran día. Hoy puede ser nuestro gran día. Y hoy podemos ver las maravillas del Señor, porque por sus llagas fuimos curados. Aleluya, ciertamente llevó nuestras enfermedades
y sufrieron nuestros dolores. Pero ¿qué es más importante? Presentarle a la gente la salvación o la sanidad. ¿Qué decir a la gente? Dios puede sanar tu corazón. ¿Cuánta gente, aleluya, recibe la salvación que es sanada? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros, no podíamos ver. Y cuando uno se acerca al Señor, cuando uno hace la primera oración al Señor y le pide que el Señor entre en tu corazón y que perdone tus pecados, y se nos empieza a pasar la película ahí de todo lo que hicimos y de quién estamos mal, porque no nos hemos arrepentido de esto y lo otro. Realmente, con esto concluyo, realmente debemos estar confiados que Dios en todo ámbito tiene las respuestas para nuestra vida. Pero antes de poder conocer estos lados maravillosos de Dios, hay un requisito que nos llevará a alcanzar de una forma más fácil y rápida el favor de Dios. Alabarle en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente en un momento, es en todo tiempo. Es como este tiempo de frío. Yo digo al Señor, no hace mucho frío, gracias Señor por el frío, que pasa rápido. Pasa rápido. Cuando me levanto a orar, me pongo un chaquetón que me regalaron, me pongo una frazada de pola en las piernas, estoy con no sé, ni siquiera me pongo un pantalón, me pongo zapatilla y un gorro y me rodilla ahí, pero más obligado que guagua de consultorio. Que guagua de consultorio. Y yo, ¿cómo hacer todo este frío? Ahora, solamente alabarle en todo tiempo. Todos estamos esperando un milagro del Señor. Todos. Todos queremos que alguien llegue al Señor. Todos queremos que el Señor le sane el alma a alguien, como nosotros lo hizo. O sane de una enfermedad, o un milagro de trabajo, o un milagro económico, un milagro de la familia, tantas cosas que nosotros queremos. Pero todo será cuando Dios lo determine y cuando Dios quiera. Póngase bien, por favor. Yo no sé qué petición habrá traído esta mañana. Recibí una petición presente delante de Jesús. Presentemos delante del Señor. Aleluya. Y la fe de usted, la fe mía, en la fe de ellos, en la fe de la mujer que tenía su de base que tenía un demonio. Es endemoniada, ahí está, endemoniada. Todos tenemos una petición delante del Señor. Pero somos nosotros el canal. Somos nosotros los que vamos a llevar a otros a compartir amor. Y la mejor forma es orar al Señor por esa situación. Es orar al Señor por esa situación. Levanta tus manos si tienes alguna petición. Preséntala delante del Señor. Ora delante del Señor. Oremos juntos en esta mañana. Pidamos al Señor que el Señor se pueda glorificar. Oremos por Roberto, ahí por nuestro hermano Roberto, por su trabajo. Ha sido difícil, ha sido complejo. Pidamos al Señor. Pasa Roberto acá, vamos a orar por ti. Ven para acá, vamos a orar por ti. Sé que ha sido complejo, pero el Señor te ha sostenido. El Señor ha sostenido tu vida. Ha sostenido ahí tu vida. Pero pasamos a orar, oremos acá, oremos juntos acá. Pidamos al Señor y si trae un pedido de oración, lo ponemos delante del Señor, delante de la presencia del Señor. Vamos a orar con nuestros hermanos. Si usted tiene un pedido de oración, vamos a orar los unos por los otros. Vamos a pedir a Dios que el Señor se pueda glorificar, que Cristo el Señor se pueda glorificar. Dale la mano a tu hermano que tienes a tu lado y vamos a orar todos juntos acá esta mañana. Pidamos al Señor que el Señor, aleluya, se glorifique, Padre amado. Oramos esta mañana. Rogamos este día, Jesús, amado, por nuestros pedidos de oración, Señor Jesús. Estos pedidos de oración que hacemos delante de Él, Señor, son diferentes pedidos de oración, Señor amado, que traemos delante de tu gracia, delante de tu amor, delante de tu presencia, Señor. Bendecimos al Señor, bendecimos al Señor, bendecimos al Señor.
Oramos en esta mañana, Señor Jesús, principalmente por nuestro hermano Roberto, Señor Jesús. Aleluya, este hombre, este varón, Señor amado, aleluya, que da testimonio aún en la adversidad, Señor amado, que tú lo has sostenido, Padre, durante todo este tiempo, Señor. Oramos, Padre, por su vida, por su esposa, Señor, por sus hijos, Señor, por sus nietos, oramos, Padre. Pero por él, Señor, este área laboral, Señor, amado, que se complica y se pone tan difícil a veces, Señor. Y oramos por cada uno de nuestros pedidos de oración que esta mañana traemos, Padre. Ora por tu hermano que tienes a tu derecha ahí, aleluya. Pide a Dios que Dios se pueda glorificar este día.